Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy y darles la bienvenida a una clase más dentro de la materia de Administración y Procuración de Justicia, ¿verdad? Hemos visto temas muy interesantes referentes a la materia, hemos platicado, la clase pasada de hecho les subí unas diapositivas en donde les explicaba a ciencia cierta qué es la administración, qué es la procuración y cómo éstas se conjugan para dar origen a lo que conocemos como administración y procuración de justicia. Hablamos además de los tres enfoques de la justicia: enfoque filosófico, sociológico y enfoque legal de qué es justicia, ¿no? Hablamos quiénes son los que se encargan de impartir justicia en el país, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a hablar de un temita muy interesante que ya hemos platicado con ustedes, ya llevamos la materia de derechos humanos, por eso me decidí a hacerlo en una sola lección, porque pues está reciente los temas que vimos referente a los derechos humanos. Entonces en esta lección solo voy a hablar de la importancia de los derechos humanos para la justicia en el país, cómo la justicia es fundamento de los derechos humanos y cómo los derechos humanos son fundamento de la justicia. Ambos existen y coexisten y de alguna manera forman a la sociedad como un ente mucho más elevado y con mucho más respeto y ética por los que lo forman, que somos precisamente los seres humanos. Miren chicos, dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, yo les había hablado que del artículo 1 al 29 encontramos precisamente la descripción de nuestros derechos humanos. Los derechos humanos son muy importantes para la justicia y la justicia es muy importante para todo el concepto de los derechos humanos. ¿Cómo funciona esta compatibilidad de la justicia con los derechos humanos? Los derechos humanos nacen, les decía yo en las lecciones que vimos, por esa preocupación de que el ser humano sea dotado de la dignidad y del respeto que se merece por el mero hecho de ser humano, por el mero hecho de pertenecer a la especie humana. ¿Qué pasaba? En la antigüedad se cometían innumerables injusticias, innumerables atropellos, y pues los seres humanos empezaron a dar cuenta que los estaban tratando de manera injusta. Ahí surgió el ámbito filosófico de la justicia y se empezaron a dar cuenta que nos estaban tratando de manera injusta. Y en virtud de ello, de darnos cuenta de lo justo, de lo correcto, de lo adecuado para nuestra persona, surgen los derechos humanos. Uno de los derechos humanos que más marcó la justicia en los tiempos antiguos fue precisamente la prohibición de la esclavitud. Antes, los seres humanos podíamos ser vendidos como cualquier tipo de mercancía y estábamos destinados a servir por años a un amo. Éramos como una especie de animales que nos maltrataban cuando nos salíamos de los estándares, no teníamos derecho a tener un raciocinio, una libertad de elección. Y pues todo esto, chicos, provocó enormes, movimientos, ¿verdad?, que se hicieron con la finalidad de crear y respetar los derechos humanos propios a nosotros, ¿verdad? Bueno, la justicia es parte principal de los derechos humanos, chicos, porque precisamente a través de la justicia se garantiza que el ejercicio y respeto de nuestros derechos humanos sea establecido de manera correcta. Acuérdense que el Estado tiene la obligación de garantizar, promover, proteger nuestros derechos humanos. Y todo esto no se puede hacer si no hay un buen proceso de justicia en nuestro país. Gracias a Dios, en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece el fundamento constitucional de la justicia en México. En el artículo 17 se describe precisamente cómo funciona la justicia en nuestro país. De eso vamos a hablar la próxima clase. En esta clase lo que quiero que tengan claro es que la justicia y los derechos humanos actúan de manera conjunta para hacer
de nuestra sociedad una mejor, para hacer de nosotros los seres humanos mejores seres humanos. De hecho, el trabajo social encuentra su fundamento de existencia en los derechos humanos y la justicia, chicos. Lo que quiere el trabajo social es que se nos respeten los derechos humanos y ante cualquier acto de violencia o ante cualquier acto que violente nuestros derechos humanos, sin duda alguna, se nos proteja a través de ¿qué? De los actos justos que deben de impartirnos las autoridades. Por eso es que la impartición de la justicia está prohibida hacerla por nuestra propia mano, porque el propio Estado ha creado un conjunto de instituciones que tienen la capacidad de impartirnos justicia porque actúan con claridad, porque las personas que ocupan lugares para impartir justicia han estudiado para eso, han sido formados para eso, para conocer las leyes y para conocer cómo funciona la administración y procuración de justicia dentro de nuestro país. La justicia, de hecho, es un derecho humano, chicos. La justicia como tal es un derecho humano, por eso es que precisamente hay esta bilateralidad de actuación entre los derechos humanos y la justicia, porque la justicia es un derecho humano, nace por los derechos humanos y se debe a los derechos humanos y al respeto de los mismos. Por lo tanto, la justicia protege nuestra esfera humana, nos pertenece porque protege nuestra esfera humana. Y nosotros además, desde el ámbito filosófico de la justicia, podemos ser justos a través de los actos que cometemos a diario, chicos. También la justicia no solo está ligada al ámbito legal, que es el que vamos a ver en esta clase, sino también nosotros a través de nuestros actos diarios podemos impartir justicia, podemos hacer justicia. Bueno, chicos, retomando entonces, derechos humanos y justicia tienen una relación estrecha porque la justicia es un derecho humano. La justicia no puede existir si no existieran los derechos humanos y los derechos humanos no pudieran respetarse si no existiera la justicia. Por ello es que es obligación de todos los estados, de todos los países, garantizar la protección de los derechos humanos a través de procesos de justicia que sean legales, que sean justos, que se apeguen a la realidad del país y que además sean exitosos. ¿Qué pasa con la justicia en nuestro país? ¿No? La justicia en nuestro país está muy lastimada porque en la realidad pues hay muchos actos injustos en las autoridades, hay muchísima corrupción, pero depende de nosotros pues frenar esta situación y lograr cambios excepcionales para que pues ser justos en México sea una realidad y no sea una utopía, no sea un sueño. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de pequeños actos, chicos, a través de nuestros actos diarios podemos ser justos y eso puede inspirar a otras personas para hacer justicia, hasta que después la justicia sea un boomerang que regrese, que vuelva, que vaya y pues impacte a todos, para que dejemos estos actos corruptos que lejos de llevar a un bienestar a nuestra sociedad, pues la han lanzado a un fuego del que pues nos ha costado muchísimo salir. Cuídense mucho, chicos, nos vemos la próxima clase.